Sientes que estás en un momento bisagra en donde ya no resuenas con muchas de las cosas con las que te identificabas, pero aún no encuentras eh, eso que realmente te haga sentir cómoda o cómodo, o identificas que estás atravesando una crisis y no sabes por qué. Pues en este video vamos a hablar de por qué entramos en crisis. Así que acompáñame. Hola, hola, ¿cómo están? Un domingo más aquí en estos espacios de autoconocimiento, de reflexión, de profundizar en nosotros mismos. Mi nombre es Diana Mar, numeróloga, terapeuta holística y canalizadora, y el día de hoy te traigo un video así con muchísimo contenido muy interesante, y es acerca de por dónde entramos a nuestro despertar de conciencia. ¿Qué es eso del despertar de conciencia? Y cómo se ve una persona que está entrando a su despertar de conciencia posiblemente. Así que bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Y antesito de iniciar, si todavía no te has suscrito al canal, ves los videos regularmente, recuerda que vamos a tener estos videos cada domingo, así que suscríbete de una vez al canal y estate pendiente de todos los videos que vienen en relación a este tema. Así que bueno, no podemos hablar de despertar de conciencia sin saber qué es despertar de conciencia, ¿sí? Despertar de conciencia podemos definirlo como el momento de la vida en donde comenzamos a ver esa dualidad entre lo que pensábamos que éramos, ¿sí? Entre lo que veíamos como esa única manera de ser y con lo que nos identificábamos, y comenzar a ver una nueva forma de habitar la existencia, una nueva forma de vivir que tal vez sea muy diferente a esto que teníamos y a esto que con los que tanto nos identificábamos. Entonces, ese momento le llamamos despertar, y es justamente porque comenzamos a ser conscientes de que somos más que un cuerpo físico, de que somos más que esto que vemos aquí, que hay, podemos llamarlo de diferentes maneras, un alma, que somos un ser de luz, que hay espíritus y que hay algo más afuera como de todas las etiquetas, de todo, incluso lo físico que vemos, y que ese algo más justamente nos indica también que somos seres eternos, ¿sí? Y que de algún modo no estamos solamente aquí en esta vida para estudiar una carrera, trabajar, tener familia y morir, sino que hemos venido de algún modo con una misión o a dejar un legado en la tierra, ¿sí? O simplemente a llevarnos un aprendizaje para seguir transitando en este viaje evolutivo. Entonces, de la manera que queramos verlo, un despertar de conciencia nos lleva a confrontarnos con eso que creíamos ser, con eso a lo que nos aferrábamos a hacer, a lo que aprendimos a hacer para adaptarnos a nuestro entorno, y nos muestra una nueva forma de vivir y de ser. Y claro que eso es un momento de mucha confrontación con nosotros mismos, pero también con nuestro entorno. Entonces, para cada persona va a pasar que van a entrar a este despertar de conciencia desde una crisis diferente, ¿sí? Para algunas personas su despertar de conciencia inició con la finalización de una relación. Para otras personas puede haber iniciado con una crisis en lo profesional, tengo una crisis de identidad enorme porque elegí esa carrera, estudié eso por mucho tiempo, pero ahora ya no me identifico para nada. Y puede también ser que algunas personas entren por una enfermedad también que los lleve profundamente a querer cambiar radicalmente su vida y la visión que tienen de esta vida. Así que vamos a ver un poco desde la numerología por dónde cada persona puede entrar al despertar de conciencia, cuál es esa crisis que se desata de acuerdo a tu número de personalidad y a tu elemento en esa vibración. Y
vamos también a ver como, a ver, listo, si entré por aquí, ¿para qué estoy entrando por ese lugar, a ese despertar de conciencia? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos primero con algo que es importante, y es que cuando estamos en un momento de crisis, claramente comenzamos a buscar información, claramente comenzamos como a decir, bueno, por ejemplo, si es algo de la salud, lo más normal es que vayamos al médico, pero como cuando no hay una respuesta médica, científica de eso que nos está sucediendo, pues la búsqueda comienza a ser mucho más amplia hacia otros lugares, y de allí que muchas personas terminen, por ejemplo, en videos como estos o parecidos, que comienzan a despertar como esa inquietud, sí, de verdad. Ya, si no es algo que científicamente se pueda probar que esté enfermo, pues tiene que haber algo más, ¿sí? Y de allí esa búsqueda a veces que se vuelve un poquito como una búsqueda desesperada de qué es lo que tengo, qué es lo que me está sucediendo y cómo lo puedo resolver, ¿cierto? Entonces, bueno, claramente eso pasa porque justamente el despertar de conciencia nos invita a ver que hay algo más, ¿sí? Ver que somos algo más que esto que vemos, y ese algo más claramente no lo vamos a encontrar en la vida que teníamos, ¿sí? Tenemos que hacer esta búsqueda que nos va a llevar de manera contundente a conectar con otras personas que estén en un camino similar o que ya hayan transitado un camino similar. Entonces, bueno, hablemos un poquito de... yo ya les he hablado a ustedes acerca de de que nuestra fecha de nacimiento tiene unas vibraciones que nos hablan acerca de quiénes somos, ¿verdad? Voy a dejarles por aquí la imagencita de un ejemplo del pináculo de vida, que es una parte de la huella numérica de una persona, ¿sí? Que viene dentro de una carta natal. Y esto que nos indica, estas son todas las vibraciones que salen de la fecha de nacimiento de una persona. Como lo ven, está dividida en 3 partes, y de algún modo esas 3 partes nos hablan de 3 aspectos importantes de nuestra vida. Primero que todo, nuestra identidad energética, ¿sí? Que es la base, la línea media de este pináculo, y esta nos habla de quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos, cómo pensamos, cómo funciona nuestra mente, qué nos motiva a actuar, cuáles son esos dones, talentos y habilidades que traemos, qué es eso que hemos venido a superar, esa lección que traemos pendiente, y también el cómo salimos al mundo, ¿vale? Básicamente hoy nos vamos a centrar en esta partecita de aquí, pero puntualmente nos vamos a centrar en el número de personalidad. Las otras 2 partes es la zona oculta, que es la parte de abajo, y justamente su nombre, lo oculto, es lo que no es tan visible incluso para nosotros mismos. Son todos aquellos aspectos de la sombra que hemos venido a trabajar en esta vida. Y la parte de arriba, que es el camino de vida y el destino, nos habla justamente de cuál es ese plan de alma que pactamos venir a desarrollar en esta vida. ¿Sí? Entonces ahí nos va a traer un poquito como cuáles son las experiencias que podemos atravesar, cuál es el aprendizaje que vamos a encarnar en cada una de estas etapas, y más o menos a qué es lo que vamos a estar como siendo llevados de manera inconsciente. Entonces, dándoles un poquito una introducción, voy a hacer próximamente videos hablando mucho más acerca de esto, pero por hoy quiero que nos centremos en la base, ¿sí? En la línea media de este pináculo, y puntualmente en el número de personalidad. Porque, como ustedes ven, es el número que está más afuera, ¿sí? Del pináculo, y de allí el hecho de que la personalidad nos marque cómo nos enfrentamos al mundo, cuál es nuestra salida al mundo. Es una energía de acción, entonces de alguna manera nos muestra cómo aprendimos desde nuestro hogar a adaptarnos al entorno en donde crecimos, y desde allí se convierte como en esa estrategia o en esa forma de ser, ¿sí? Con que nos presentamos ante el mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno dice, es que yo soy una persona muy ambiciosa,
tiene mucho que ver con esa personalidad, con cómo tuve que ser desde mi infancia para adaptarme a mi entorno. Y por supuesto que esta vibración nos va a traer mucha información acerca de cuáles son las posibles profesiones que se van a relacionar mucho más con esa salida al mundo, que van a resonar mucho más con esa persona. Y también, por supuesto, cuáles son esos mecanismos que la persona utiliza para desarrollarse, para triunfar, para crecer, para avanzar en su vida. Ojo aquí que en algunas escuelas de numerología este mismo número, porque es la sumatoria de la fecha de nacimiento, se conoce como el camino de vida. Y claro, tiene sentido porque justamente como es la vibración con la que nos enfrentamos al mundo, pues termina siendo como eso que nosotros sentimos muy adentro, que es lo que nos marca, ¿sí? Que es como lo que tenemos que hacer, ¿sí? Como la forma en la que tenemos que enfrentarnos a la vida para poder avanzar en ella. Sin embargo, desde mi perspectiva a nivel personal, esta vibración, por supuesto, tiene mucha relevancia, como les decía ahora, en el tema de la profesión y de cómo salimos al mundo, pero también se nos queda un poquito corta. ¿Por qué? Porque claro, como desde niños aprendimos a comportarnos desde esta vibración, entonces, de algún modo, la esencia, que es la vibración que está en la mitad, lo que hacemos es que como que nos vamos escondiendo, ¿sí? Nos vamos enfrentando cada vez más desde esa personalidad, desde lo que yo creo que me va a hacer exitoso, desde lo que yo creo que me va a dar ese reconocimiento o ese posicionamiento en el mundo, y dejamos de lado quiénes somos en esencia, ¿sí? Y de alguna manera como que nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. Y justamente retomando lo que les decía al principio, cuando comenzamos a identificarnos tanto con esa vibración de la personalidad, con ese modo de actuar, con esos mecanismos que desde niños nos funcionaron para ser aceptados y ser incluidos en el entorno, terminamos desalineándonos de nuestra verdadera esencia. Y allí es donde llega la crisis. Entonces, todo esto que ya expliqué es justamente para profundizar en por qué se nos presenta esa crisis, ¿sí? Lo primero es eso. Estamos desconectados de nuestra esencia. Cuando estamos desconectados de nuestra esencia, que es de hecho nuestra mayor herramienta para enfrentarnos a la vida y para poder avanzar en nuestro propósito, pues la vida como que de algún modo se nos cierra, ¿sí? O se siente como un parón para decir, oye, estás solamente yéndote hacia allá, ¿sí? Estás solamente identificándote con tu personalidad y estás olvidando quién eres en esencia. Y allí aparece la crisis. Entonces, vamos a identificar, yo les voy a mostrar por aquí también una imagencita en donde tenemos los números y sus respectivos elementos, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar cuál es el número que te da de acuerdo a tu personalidad. Es decir, suma toda tu fecha de nacimiento, ¿sí? Vas a sumar tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento y tu año de nacimiento y vas a sumar toda la fecha, y a esto normalmente te va a dar un número de 4 cifras, y luego de que tengas este número de 4 cifras vas a volver a sumar ese número hasta que te dé un número del 1 al 9, o en caso que te dé un 11 o un 22 lo vas a dejar también así, está perfecto. Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que están divididos los números por elementos, ¿verdad? Entonces el primero de los elementos es el elemento fuego, ¿sí? En donde se encuentran el número 1, el 5 y el 9. Entonces, si tu número de personalidad te da uno de estos números, tu personalidad pertenece al elemento fuego. ¿Y esto de qué nos habla? Las personas con elemento fuego, ¿por dónde les llega la crisis? Generalmente son crisis relacionadas con su propósito, con su identidad
con un vacío interior y con un agotamiento que en algunos casos se puede traducir en una somatización de alguna enfermedad, ¿sí? Tiene mucho que ver con el cuerpo, perdón, y es como que hay tanto fuego, hay tantas ganas de ser, que de alguna manera me pierdo, hay tantas ganas de mostrarme, de ir hacia adelante, porque es lo que estas personas aprendieron desde su niñez, ¿sí? El 1 siempre se exige como que el ser el primero, el ser el más fuerte, el exigirse muchísimo a sí mismo. El 5 siempre está como hacia afuera, buscando movimiento, buscando aventuras, como que es el gran guerrero, ¿sí? En lo que es la personalidad, entonces siempre está muy hacia afuera. Y el 9 le pasa, las personas con personalidad 9, que es como que tienen una gran fuerza, un gran fuego interior que les impulsa a querer transformar el mundo, que les impulsa como a hacer cosas por los demás. Entonces, como ven, todos estos 3 números están hacia afuera, ¿sí? Quieren que su fuego esté como hacia afuera, que se vea, que se nota ese fuego. Pero ¿qué pasa? Que el fuego también tiene esto de que, a ver, si estoy muy hacia afuera queriendo mostrar mi fuego, mi fogata, cómo está, cómo soy, todo lo que tengo, pues termino por descuidarme a un nivel interno. ¿Y qué pasa con el fuego cuando no se cuida? Pues se apaga, ¿verdad? Entonces, estas personas suelen entrar a crisis de propósito. Es como que sentía que esto era lo que tenía que hacer, pero ahorita siento que no resueno para nada con esto que hacía. Tenía, no sé, un emprendimiento, una filosofía de vida o algo que me movía, y eso ya perdió totalmente el sentido para mí. Y ¿qué pasa? Comienzan justamente esa búsqueda para reencontrarse consigo mismos, ¿sí? Entonces, ¿por qué entran en crisis? ¿Sí? Porque han sostenido demasiado como esa máscara de el líder, del que impulsa, del que tiene poder, del hacer, del que hace las cosas por los demás. Sí, se identifican muchísimo con su rol de líderes, de salvadores, de los guerreros, los conquistadores, y se desconectan totalmente de quiénes son, de lo que quieren, de sus deseos. ¿Y para qué sucede esta crisis? Bueno, para recordar que su valor no está determinado ni por lo que hacen ni por lo que logran, ¿sí? Como que lo que los demás puedan ver, ese fuego que puedan ver los demás, eso no importa. Importa lo que genuinamente tú sientes adentro que te mueve, ¿sí? Que te moviliza. Y claramente el mundo exterior los va a empujar a que se reencuentren con ese fuego interno. ¿Y cuál sería como la salida de esta crisis, o cómo pueden comenzar a reconectar con ustedes mismos para salir de esa crisis en la que posiblemente se encuentran? Bueno, va a ser muy importante reconectarse con el silencio y con la introspección, ¿sí? Por ejemplo, a estas personas fuego les puede servir muchísimo irse de viaje, ¿sí? Irse de viaje puede ser literalmente, ¿sí? A otro país, no sé, otra cultura, pero también puede ser un viaje metafórico a través de la meditación, a través de la introspección, y vuelvan a conectar con ustedes. ¿Qué los enciende de verdad? ¿Qué realmente ustedes dicen, ok, esto no lo hago ni por tener reconocimiento ni por ganarme algo, sino porque de verdad es lo que mi alma me está pidiendo? Y desde allí poder tomar como esa acción inspirada que les invite como a qué es lo que de verdad quieren hacer en este momento, ¿sí? Es allí como donde van a comenzar a salir de esa crisis y a reconectar realmente con lo que sienten como propósito, y como que vuelven a encender ese fuego interno. Vámonos ahorita con el elemento agua, que aquí están los números 2, 6 y 33. ¿Sí? Si te dio en tu número de personalidad uno de esos 3 números, entonces tu personalidad es elemento agua. ¿Y por dónde pueden entrar en crisis? A través de los vínculos. A través de los vínculos. Puede ser que se terminó una relación, que hubo una traición,
que te entregaste muchísimo a una relación y esa persona se fue y experimentaste abandono, o que había mucha dependencia emocional de alguien y esa persona ya no está, o de alguna manera esa persona como que la misma vida te la quita para que tú puedas aprender que puedes vivir por ti misma o por ti mismo, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿cómo se enfrentan al mundo? Aprendieron que tienen que mostrarse muy amorosos, muy cuidadores, muy responsables por los demás, ¿sí? Y de algún modo como que se pierden porque no colocan límites, no saben poner límites. Y entienden que de algún modo para sentirse valiosos, para poder sentirse amados incluso, necesitan como esa validación por lo que hacen por los demás, ¿sí? Entonces se pierden, ¿sí? Es como que se desdibuja, así como el agua que, ¿cierto? El agua, por ejemplo, si uno no la contiene, bien sea en un recipiente o en algo, el agua se desborda. Entonces así mismo suelen ser estas personas desde su personalidad, y es como que no hay límites, no hay un contenedor, sino que pues, me desbordo, bien sea porque dependo en exceso del otro o porque me vuelvo muy sobreprotector o cuidador de los demás y siento esa fusión con el otro y como que no me puedo desprender. Entonces justamente las crisis van a venir por allí, por ese vínculo que se termina, esa relación que se daña, ese abandono, y experimentar de algún modo ese desprendimiento o ese límite que se pone para que aprendas a contenerte a ti mismo, ¿sí? Entonces aquí hay como un aprendizaje bien grande para el elemento agua. El agua tiene que fluir, ¿cierto? Entonces cuando yo me quedo estancada en una situación, puede ser a nivel amoroso, pues me estanco, ¿sí? Literalmente, como que me estanco, me pudro, entonces tengo que fluir. Entonces aprender que si algún vínculo se está terminando, se terminó, ya era el momento de que eso se terminara, ¿sí? Y también que si el agua no se contiene, no aprende a contenerse, ¿sí? En este caso, si lo vemos desde la persona de si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, pues nos vamos a desbordar y no vamos a tener de algún modo como una estabilidad en nuestra vida. Entonces, ¿por qué entran en crisis? Pues justamente porque aprenden a vivir a través de los demás, a través de lo que dan o a través de lo que otros les dan. Entonces, como que hay tanto amor, pero no es amor, realmente es más apego, ¿sí? Porque es que dicen, es que yo lo amo, o yo lo amaba, o él era mi vida, ¿sí? Llegan hasta tal punto que ponen a otros, puede ser, en el caso del 2 tiene que ver más con la familia, con la pareja, perdón. En el caso del 6 tiene que ver más con su familia, y en el caso del 33 tiene más que ver con su grupo, a quienes considera su tribu. Entonces aman tanto, cuidan tanto a los demás que se pierden, ¿sí? Desde ese apego, ¿sí? Entonces se olvidan de sí y mientras tanto pues intentan como contener al otro, estar para el otro, ser allí como ese pegamento de la otra persona y se van fundiendo. ¿Por qué entran en crisis? Justamente porque hay que crear esos espacios, ¿sí? Porque es saludable tener espacios en cualquier vínculo para que aprendan que su validación, ¿sí? O que su valor no está determinado por lo que puedan ofrecer en las relaciones, ¿sí? Por lo que puedan hacer, ofrecer o dar al otro, y su valor no está determinado por las personas que están a su alrededor, ¿sí? O sea, es como que tú ya tienes valor solamente por ser tú, de forma individual. Y también para que se aprendan a mirar con la misma compasión que expresan y que dan hacia afuera, que aprendan a mirarse a sí mismos con esa misma compasión. Y para que, por supuesto, los va a llevar muchísimo a trabajar en su amor propio. Bien, ¿cuál sería la salida para esta crisis, para que puedan volver a reconectar con ustedes mismos? Primero que todo, los límites. Puede ser algo que les cueste mucho, pero es necesario. Y es entender como que
el amor funciona también con límites. Ayer en un diplomado que estoy haciendo nos enseñaban algo y era que el amor se sostiene, o las relaciones más bien se sostienen de amor, pero de disciplina también, ¿sí? Son como las dos caritas de la moneda. Entonces como que el amor sin disciplina se vuelve permisividad, se vuelve apego, ¿sí? No es amor. Y la disciplina por sí sola, pues no es amor, porque entonces voy a ser muy rudo, muy rígido, muy imponente. Entonces de alguna manera estas dos situaciones se complementan para decir, por supuesto que te amo, pero tengo que tener un límite para que esto sea sano para las dos partes. Entonces aquí claramente la salida va a ser aprender a poner esos límites, esa disciplina en el amor, decirse que sí a ustedes mismos, a ustedes mismas, reconocer como esa sensibilidad, no desde el punto de, ay, es que si tú te vas yo me muero, sino entender que esa sensibilidad les puede ayudar muchísimo a conectar con otros. Miren que por ejemplo la salida para las personas agua, o sea, cómo salen al mundo tiene mucho que ver con la contención a otros. Entonces toda esa necesidad de contener, por ejemplo, a su pareja, a su familia o de hacer algo, podrían canalizarla en una profesión, en una actividad que les permita hacer eso en el mundo, y que de hecho pueden ser muy buenos terapeutas, muy buenos acompañantes, y que eso le va de algún modo a satisfacer esa necesidad de estar para otros, pero que al mismo tiempo va a ser como retribuido de alguna manera, ¿sí? Porque aquí en el elemento agua hay algo especial, y es que de una forma inconsciente ellos buscan ser retribuidos por lo que hacen, por lo que dan por otros. Hago un paréntesis en este video para contarles que en la descripción les voy a estar dejando una guía gratuita en donde pueden aprender a calcular las 4 vibraciones de su identidad energética y pueden comenzar a entender qué es lo que representa cada una de ellas en su vida y cómo empezar a navegar desde allí. Así que si quieren obtener esta guía, vayan a la caja de información, allí la pueden descargar totalmente gratis. Y por favor no te olvides de darle me gusta, de compartir este video y de seguirme en este canal si aún no lo has hecho. Bien, y vámonos entonces ahora sí con el elemento aire, los mentales, que en este caso están el 3, el 7 y el 11. Bien. Entonces, hablemos de los mentales. Los mentales, ¿cuál es la crisis por donde entran? Son crisis relacionadas con la carga mental, ¿sí? Aquí, para las personas de elemento aire, pueden incluso somatizar enfermedades relacionadas con la salud mental. La depresión, la ansiedad, ¿sí? Incluso siendo un poquito más grave como trastornos de la mente, ¿sí? Entonces aquí puede haber una crisis de desconexión, como que quiero aislarme de todo el mundo, que eso hace que entren en depresión, o tengo muchísima actividad mental que los lleva a la ansiedad, y también una profunda desconexión de las relaciones, ¿sí? Como que se desconectan totalmente de las relaciones, de las personas, y se van mucho hacia sus pensamientos. Entonces, estas personas, ¿a qué se acostumbraron? Se acostumbraron muchísimo a vivir desde la mente, desde la palabra, desde la visión, el futuro, ¿sí? Todos estos 3 números tienen mucho que ver con el futuro, con el ir hacia adelante, y se desconectan totalmente del cuerpo, ¿sí? Del sentir, del estar presentes, de estoy tanto en la idea y en la mente que me desconecto de aquí, del presente, del aquí y del ahora, de lo que estoy sintiendo. De algún modo es como que se alejan tanto, están como allá tan arriba en la mente, que se desconectan de la experiencia física del cuerpo. Acá dentro de este grupo puede haber personas que son muy creativas, ¿sí? Son muy creativas, o que todo el tiempo están haciendo algo, ¿sí? Están creando algo.
Por lo tanto, tienden a estar mucho allá en el futuro, ¿sí? Entonces es importante como tener prácticas para volver hacia sí mismos, ¿sí? Por ejemplo, el 3 está muy hacia afuera, ¿sí? Puede ser desde lo creativo, pero puede ser también a través de la palabra, ¿sí? Está como que iluminando a los demás, dándoles alegría, ¿sí? El 3 se conoce como el creativo, el que está llevando belleza a los demás. Entonces, por supuesto, al estar allá o en lo próximo que va a ser o en lo que va a hacer ahora para que lo vean, pues se olvida de sí mismo. El 7, claro, tiende a ser personas que están muy en su trabajo, muy en sus proyectos y tienden a aislarse muchísimo de las personas, ¿sí? Están como muy conectadas, como les decía ahora, con la idea y se desconectan de la persona, de lo físico. Y el 11 creo que es una de las personalidades que más se evaden, ¿sí? Se evaden, bien sea en algún proyecto o en algo que en donde estén canalizando su energía, su energía, o también tienden a evadirse a través de otras situaciones, ¿sí? Que incluso aquí los 11 son los que tienen más posibilidad de caer en temas de adicciones. Entonces como que se quedan sin tierra, ¿sí? Que les falta el aire, les falta tierra, que están como arriba, afuera, fuera de su experiencia corporal. Entonces aprenden que lo valioso que ellos tienen es a través de sus ideas, de lo que piensan, de lo que pueden hacer, de sus proyectos y demás, y se pierden totalmente de que ya son valiosos por lo que son en sí. Entonces, ¿por qué entran en crisis? Pues ya lo he venido diciendo, porque habitan demasiado en la mente, en el ideal, en la palabra, en lo que viene, y se elevan de alguna manera tanto que se pierde esa conexión con el mundo, incluso con ellos mismos, ¿sí? Se pierden en ideas que no bajan al cuerpo, que no bajan a la vida real. Entonces puede pasar en los aire que están mucho en, tengo esta idea, voy a hacer esto va a ser fantástico, pero como no hay esa conexión, esa bajada de esa idea a el cuerpo, pues simplemente me quedo en el mundo de las ideas y me desconecto de lo que es real, ¿sí? ¿Para qué sucede? Pues justamente para que encarnen, ¿sí? Son personas que pueden llevar ideas maravillosas al mundo físico, pero necesitan habitar su cuerpo. De hecho, pueden ser algunas de las personas que tengan más problemas para habitar su cuerpo, ¿sí? Es decir, que les guste su cuerpo, que se sientan cómodos en su cuerpo, que amen su cuerpo, porque no están aquí, ¿sí? No están acá en la experiencia física. Entonces, es de algún modo como integrar ese conocimiento, esas ideas que tienen, esas visiones, esa creatividad y bajarlas y anclarlas al cuerpo, ¿sí? En el sentir. Generalmente estas personas es como que se les hace muy difícil materializar lo que quieren, ¿sí? Piensan que es muy difícil, como que sí, es muy fácil pensar e idear algo, pero no es tan fácil aterrizarlo, ¿sí? Entonces, aquí un poco para las personas con elemento aire en la personalidad, les diría como que sí, somos seres de luz, somos seres que podemos elevarnos, ¿sí? a un nivel de conciencia, pero estamos en una experiencia que es física, que es terrenal, que es material. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir en este mundo material. ¿Y cuál sería la salida? ¿Cuál sería el punto de reconexión para ustedes? Pues habitar en la tierra. De hecho, les recomendaría a las personas aire que se vayan a la tierra, ¿sí? Así literal, o sea, que toquen el barro, que se unten, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio que funcionaría mucho es trabajar con arcilla, con el barro, que reconecten con el aquí, con el ahora, con su cuerpo. Puede ser a través de la respiración, puede ser a través de el grounding, ¿sí? Caminar descalzo en el pasto, ¿sí? Enraizarse mucho. Esa es la palabra, tienen que enraizarse. Esto lo pueden hacer también a través de meditaciones y de algún modo es entender que pueden llevar ideas grandiosas a la tierra. Es como que
tienen mucha capacidad para canalizar, para bajar información, pero tienen que ser un canal que esté enraizado, ¿sí? No es necesario entender una idea, sino habitar esa idea, llevarla a la realidad. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber muchas personas que estén atravesando por momentos de depresión, de ansiedad, y generalmente, ¿qué es la depresión y la ansiedad? Estar en la mente, ¿sí? Estar en la mente. Si es depresión, entonces estoy en pensamientos del pasado. Si es ansiedad, entonces estoy en pensamientos del futuro. Entonces siempre va a ser para estas personas aire practicar muchísimo el estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Para comenzar a salir de esa crisis por la que pueden estar atravesando y reconectar con ustedes. Bien, vámonos ahora a las personas con personalidad en elemento tierra, que corresponde a los números 4, 8 y 22. Estas personas, ¿cuáles son las crisis? Las crisis son o por pérdida de empleo o por pérdidas de dinero, ¿sí? Quiebras, perdieron la estabilidad, perdieron algo que les daba estructura en su vida, y esto los lleva sí o sí como un freno de mano a identificar, ok, vale, si esto no me está funcionando, si esto que yo creí que siempre era mi vida ya no es, entonces hacia dónde tengo que mirar. Y claro, estas personas con personalidad en tierra, ¿qué aprendieron? Aprendieron a que uno tiene que tener base firme, tienen que tener logros, ¿sí? En referencia a lo material, tienen que tener como algo seguro, ¿sí? Como algo que yo puedo tocar, que yo diga esto es mío, para poder tener como esa tranquilidad. Y de alguna manera se convierten como ese bien sea una casa, un carro, dinero, lo convierten como, lo endiosan un poco. Entonces de alguna manera es como que, ok, si tengo esto, soy válido, si no tengo esto, no soy valioso, o incluso no merezco ser amado. Entonces toda su identidad se basa en lo que tienen, en lo que han logrado, en lo que les da estructura. Y la vida, vuelvo y les digo, los frena para que recuerden que su poder no está en las cosas, en lo material, está en ustedes mismos. Entonces de algún modo es como que el 4, por ejemplo, cuando hay algo que no sale como esperan, ¿sí? Como que tenían una estructura, como un plan para su vida, pero ese plan como que no sigue el curso de lo que esperaban, allí hay como una quiebra a nivel emocional. El 8, por supuesto que las crisis del 8 van a tener que ver con el dinero. Entonces una crisis financiera, una pérdida muy grande, un negocio que se cierra, se corta, allí van a entrar en crisis. Y el 22 tiene también que ver con lo material, las ideas, o por ejemplo el perder una casa. Conocí por ejemplo una persona con personalidad 22 que pasó que se separó, y digamos que la parte emocional como que no le afectó tanto, sino que le afectó la división de bienes. Cuando ya entran en la división y entiende que prácticamente tenían que vender su casa para poder como hacer esta división, pues ahí colapsó, ¿sí? Entonces entendieron que sus posesiones, ¿sí? Lo que les da estabilidad es lo que les da valor. Y de algún modo la crisis para ellos se presenta porque toda su identidad está construida con base en los logros, con base en lo buenos o lo eficaces que han sido para tener algo. Y por supuesto que cuando eso se tambalea o se cae, pues sienten también que su mundo se derrumba, ¿sí? La tierra es como que, ok, tengo algo firme, tengo algo estable. Si tengo una casa, todo lo demás funciona bien. Si tengo un trabajo que me garantice el nivel de vida que yo tengo, todo está bien. Pero si eso se cae, se rompe esa estabilidad y entran en crisis. Entonces, ¿para qué sucede? Justamente para que aprendan a soltar el control y a confiar en la vida, ¿sí? Para entender que su valor no está en lo que hacen, en lo que poseen, en lo que han logrado, sino en quiénes son, ¿sí? Que tu estructura
la estructura que tenemos todos los seres humanos es interna. Es decir, bien sea que tú tengas una casa de tantos millones o tengas una casa de tantos pesos, ¿sí? Igual tu valor no está en la casa, tu valor está en quién eres. Y que en cualquier momento tú puedes utilizar ese poder co-creador y constructor que tienes para crear cosas maravillosas en el mundo real. ¿Sí? Es entender que lo que son no depende de eso que tienen. Entonces, si eso no está, entonces no soy valioso. No, tu valor eres tú, ¿sí? Es tu esencia, eso es lo que te da valor. Todo lo demás es accesorio y por supuesto que te ayuda a tener cierta control sobre la vida, pero ¿qué pasa? Que para los elementos tierra, esa cosa, ese bien termina siendo quien te controla. Entonces, por ejemplo, muchas personas con personalidad en tierra, no sé, pongo este ejemplo, no están bien en una relación, pero no se van a separar, aunque esa relación no sea satisfactoria, porque eso va a implicar que tengan que vender la casa o eso va a implicar que tengan que perder, en cierto sentido, algo que consideren valioso desde lo material. Entonces, como que, ok, no controlo yo el ser co-creador, sí, no puedo sentirme co-creador y capaz de volver a tener otra casa así me separe, sino que siento que eso me controla y que ese bien o esa estabilidad decide sobre mi vida. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Y cuál sería la salida a esa crisis o ese punto de encuentro consigo mismos? Pues aprender a confiar en la intuición. Aprender a dar como lugar a la confianza en la divinidad, en el universo, en Dios, como quiera que lo llamen, y a decir, ok, si tú me pusiste en esta situación es porque tengo todas las herramientas internas para crear otra vez eso que me dé estructura en mi vida, ¿sí? También a partir de comenzar a construir, no desde el deber, no desde el que tengo que tener una casa para ser, sino quiero tener este tipo de cosas porque me da satisfacción, porque es delicioso tener esa estabilidad, esa estructura en mi vida, ¿sí? Y por supuesto que comiencen a entender que la seguridad no está afuera, la cultivan adentro. Entonces, cuando una persona con personalidad tierra comienza a entender que su seguridad se construye desde adentro, pues entonces vas a ver, ok, vendo esta casa, pero eso, lo que estoy haciendo me va a dar para luego comprarme una casa mejor. Este carro se dañó, pero la vida me va a poner en un escenario en donde pueda generar mucho más ingreso para estrenar un carro nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando comienzan a entender eso, que realmente son co-creadores y son constructores por naturaleza, ¿sí? Las personas con personalidad tierra, son muy buenos materializando lo que quieren. Entonces, cuando comprenden ese poder que tienen, pueden entender que a donde sea que los pongan, ustedes van a florecer, ¿sí? Entonces, bueno, cuéntenme, ¿sí? Quiero que me comenten qué número de personalidad tienen, si se identificaron, si están atravesando un momento de crisis, se identifican con estas crisis que planteé el día de hoy, se identifican con esas situaciones que les está mostrando esa crisis y por supuesto están listos o listas para comenzar a transformar esa crisis en una oportunidad para salir desde allí, ¿sí? Así que, bueno, si estás en este momento, en un momento de crisis y sientes que como que, ok, siento que mi vida ya no puedo seguir así como voy en este momento, bueno, tal vez sea la vida diciéndote, perfecto, es momento de volver a ti y encontrar esa manera distinta de habitar tu lugar en el mundo. Recuerden que les voy a dejar en la caja de descripción un enlace para que descarguen una guía gratuita de tu identidad energética. ¿Sí? Aquí pueden aprender a calcular
todos estos números, dentro de ellos la personalidad, si tal vez no fue claro el ejemplo que les di al inicio del video, y pueden saber qué representa o qué significa cada uno de esos números de la identidad energética. ¿Ok? Entonces allí pueden calcularlo, pueden recibir toda esta información. La guía es totalmente gratuita, es un documento en PDF. Y bueno, nos estaremos viendo por allí en otro video con más información. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este contenido haya sido muy valioso para ustedes, así como también lo fue para mí. Y nos estaremos viendo por allí. Chao, chao.